Las cartas escritas por la princesa Diana siempre han sido una ventana íntima a su mundo interior, revelando no solo su amor por sus hijos, sino también sus miedos más profundos y sus anhelos más sinceros. En el año 2024, salió a la luz una carta que había permanecido perdida por décadas, escrita con ternura y dirigida a William y Harry. En ella, Diana les hablaba del futuro que soñaba para ellos, un futuro libre de las ataduras que ella misma sufrió. Les pedía que priorizaran la felicidad sobre las obligaciones impuestas por su linaje. Pero, ¿por qué esta carta fue mantenida en secreto por tanto tiempo? ¿Qué verdades escondía sobre sus luchas? Y aún más inquietante, ¿acaso sus palabras anticipaban los caminos que sus hijos tomarían años después? Los mensajes personales que dejó la princesa Diana han sido objeto de especulación constante durante años. Con el tiempo, pequeños fragmentos de su vida interrumpida, como notas, cartas y diarios, fueron saliendo a la luz, ofreciendo una mirada valiosa a sus emociones más privadas. Sin embargo, una carta que muchos creían perdida para siempre, fue finalmente descubierta. No era una nota dirigida a un amigo cercano, ni un comentario casual entre confidentes, sino una misiva profundamente personal, escrita exclusivamente para William y Harry. Lo que contenía tenía el poder de cambiar por completo lo que creíamos saber sobre sus últimos años de vida. Durante más de 2 décadas, la carta estuvo alejada de la vista pública. Su aparición en 2024 dentro de una colección privada de correspondencia conmocionó a los expertos. No se trataba de una carta ordinaria entre madre e hijos, ni de una simple muestra de afecto maternal. Escrita con la inconfundible caligrafía de Diana, cada palabra transmitía la angustia y el amor de una madre, que ya presagiaba las dificultades que sus hijos enfrentarían. Nunca fue escrita para ser leída por el mundo, pero hoy, su contenido exige ser escuchado. Para entender el peso emocional de esta revelación, hay que retroceder al momento en que Diana comenzó a notar que el destino que deseaba para sus hijos podía ser inalcanzable. Su lucha por mantenerse presente en la vida de William y Harry se volvió más intensa justo cuando su matrimonio con el príncipe Carlos comenzaba a resquebrajarse. Ella sabía que, una vez que dejara de ser la esposa del futuro rey, su papel como madre dentro de la institución podría debilitarse. Y la historia mostraba que, dentro de la realeza, el deber muchas veces prevalecía sobre los deseos del corazón. Cuando la separación se formalizó en diciembre de 1992, Diana se preparó mentalmente para una realidad dolorosa: la posibilidad de que su presencia fuera limitada por la institución. La crianza de los herederos había sido, por tradición, un asunto controlado por la corona, y Diana temía que esa tradición la desplazara. Quería algo diferente para sus hijos, algo más humano, más real. A medida que los niños crecían, sus cartas se volvían más emotivas. Reflejaban una inquietud creciente, una necesidad desesperada de permanecer conectada con ellos, incluso cuando su posición se desvanecía lentamente. Mientras William y Harry seguían creciendo, las cartas escritas por Diana en aquellos años mostraban claramente su creciente ansiedad. En una de ellas, fechada en 1993, compartía con una amiga una frase que, vista con el paso del tiempo, resulta casi premonitoria: «Vivo por mis hijos. Me sentiría perdida sin ellos». No era una simple declaración de amor maternal, era una súplica silenciosa, una confesión del lazo emocional tan profundo que la unía a sus hijos, y el miedo constante de que ese vínculo pudiera romperse por causas ajenas a su voluntad. A pesar del ambiente de formalidad que rodeaba a la realeza, Diana se empeñó en mostrarles a William y Harry un mundo distinto. Los llevó a restaurantes de comida rápida, parques temáticos y otros lugares donde pudieran convivir con personas normales, fuera del entorno palaciego. Se opuso a mantenerlos confinados en la burbuja aristocrática y en su lugar los inscribió en escuelas públicas,
asegurándose de que tuvieran acceso a una educación más cercana a la realidad de los ciudadanos comunes. Su decisión no fue bien vista por todos, pero para ella era una forma de construirles una identidad más libre. Durante generaciones, la familia real había vivido distanciada del pueblo, envuelta en protocolos que evitaban cualquier cercanía con la vida cotidiana. Pero Diana rompió ese molde. Su manera de criar a sus hijos se apartaba completamente de la tradición, lo que aumentó su popularidad entre la gente, pero también generó incomodidad dentro del palacio. Muchos no estaban listos para aceptar que se redefiniera lo que significaba preparar a un futuro rey y a su hermano. Cuando Diana se sentó frente a las cámaras para conceder su ya legendaria entrevista al programa Panorama de la BBC, en 1995, la tensión con la institución real alcanzó su punto máximo. En esa entrevista, habló con sinceridad sobre los conflictos internos que vivía, las presiones de su papel y, sobre todo, su preocupación por el futuro emocional de William y Harry. Dijo con firmeza: «Quiero que comprendan las emociones de las personas, sus inseguridades, sus penas, sus esperanzas y sueños». Sus palabras fueron aplaudidas por el público, pero mal vistas dentro de la familia real, que consideró la entrevista como un acto de rebeldía. Los meses que siguieron a esa entrevista fueron especialmente difíciles. Cuando su divorcio con el príncipe Carlos se hizo oficial en 1996, Diana perdió el título de Su Alteza Real. Formalmente, ya no pertenecía al núcleo central de la monarquía. Aún así, conservó el título de Princesa de Gales. Y lo más importante, su compromiso como madre jamás se debilitó. Seguía escribiendo cartas, dejando notas llenas de ternura, pero también de inquietud, expresando sus emociones con una honestidad que pocas veces podía mostrar en público. Durante la etapa de William en Eton, uno de los colegios más prestigiosos de Inglaterra, Diana le escribió una carta en la que subrayaba el valor de la compasión y la amabilidad. Le recordó: «Eres profundamente amado. Nunca lo olvides. Cuidar de los demás es lo más importante». Estas frases no solo eran muestras de cariño, eran enseñanzas que deseaba que sus hijos llevaran consigo siempre, más allá de cualquier título o deber real. Entre todas las cartas que escribió, hubo una que, con el tiempo, cobraría una importancia inesperada, una especie de mensaje final, escrito con urgencia, como si supiera que su tiempo se agotaba. Esta carta fue considerada desaparecida durante años, hasta que en 2024, por fin, salió a la luz. A diferencia de sus notas anteriores, esta no era solo un acto de amor maternal, contenía una advertencia, y cuando se leyó con la distancia que da el tiempo, resultó inquietantemente profética. Al comenzar 1997, Diana se había alejado aún más del núcleo real y estaba completamente volcada en causas humanitarias. Su labor con pacientes con SIDA, víctimas de minas terrestres y otras iniciativas solidarias le valió reconocimiento internacional. Sin embargo, en privado, su mayor prioridad seguían siendo William y Harry. Quería protegerlos del peso aplastante de la vida real, y ese deseo aparecía una y otra vez en su correspondencia. Con el paso de los meses, su tono se tornó más urgente, reflejando un estado de alerta que solo compartía con su círculo más íntimo. Quienes la conocían bien notaron que se había vuelto más observadora, más consciente de todo lo que la rodeaba. En sus cartas escribió sobre una sensación creciente de inquietud. En una de ellas, compartió una frase inquietante: «Tengo tanto que quiero decir, pero no estoy segura de si alguna vez tendré la oportunidad». Nadie imaginaba entonces el verdadero peso de esas palabras. Pero más tarde, cuando su destino cambió de forma trágica, el significado se volvió escalofriantemente claro. Cuando llegó el verano de 1997, la vida de Diana cambió drásticamente. Tras su divorcio definitivo, ya no estaba atada a las obligaciones formales de la realeza. Tenía por fin libertad para construir su vida.
Pero esa libertad tenía un alto precio. Al cortar lazos con la institución, también perdió gran parte de la protección que ésta le brindaba. Ya no contaba con el mismo nivel de seguridad. Y eso la dejó completamente expuesta ante el ojo público, especialmente ante los medios, que desde hacía años no le daban tregua. Los fotógrafos la seguían a cada paso, capturando cada gesto, cada mirada, cada detalle. Durante más de una década, Diana había aprendido a vivir bajo ese escrutinio constante, pero ahora, sin el respaldo del protocolo real, estaba sola. Aún así, se mantenía firme en su rol más importante, el de madre. Continuaba asegurándose de que William y Harry vivieran experiencias fuera del palacio, acompañándolos en público siempre que podía. Y al mismo tiempo, seguía escribiéndoles, dejándoles cartas y notas que hablaban de su amor, sus temores y sus esperanzas. Ese verano, Diana viajó mucho, visitando amigos y pasando tiempo con su familia. En este periodo, sus cartas comenzaron a reflejar una urgencia distinta. Aunque antes había hablado del desgaste emocional que le causaba su vida, ahora sus palabras tenían un matiz más alarmante. Esta inquietud la compartió solamente con las personas más cercanas a ella. A finales de julio, se fue de vacaciones al sur de Francia con su amigo Dodi Fayette. Durante ese tiempo, la prensa no la dejó en paz, especulando sobre su vida personal, fotografiándola en cada aparición. El acoso era constante. Diana, que llevaba años luchando contra la invasión de su privacidad, se encontraba de nuevo atrapada en una tormenta mediática. A pesar de todo, mantenía contacto constante con William y Harry, quienes pasaban el verano en Escocia con la familia real. Les enviaba mensajes breves y cartas donde les recordaba cuánto los extrañaba. Con el tiempo, algunas de esas cartas fueron reveladas por personas cercanas a ella. Reflejaban el profundo vínculo que compartía con sus hijos. En una de ellas, escribió una frase sencilla pero poderosa: «Ustedes son mi mundo, y siempre los amaré». Diana había pronunciado palabras similares muchas veces, pero durante sus últimos meses, adquirieron un significado más fuerte, casi definitivo. Las últimas semanas de su vida estuvieron marcadas por nuevas especulaciones sobre su futuro. Algunos creían que planeaba ampliar su labor humanitaria a nivel mundial. Otros pensaban que se preparaba para hacer declaraciones importantes sobre su trato con la prensa. Pasó un tiempo en la Riviera Francesa antes de viajar a París el 30 de agosto de 1997. Pero a pesar de todo lo que se decía, había algo que se mantenía claro. Sus hijos seguían siendo su centro. Aunque los acontecimientos de aquella noche serían analizados hasta el cansancio, uno de los últimos actos de Diana fue profundamente revelador. Antes de salir del hotel, hizo una llamada a William y Harry. Les habló con la ternura de siempre, en un tono alegre, como si fuera una conversación más entre madre e hijos. Pero en retrospectiva, ese momento se convertiría en uno de los más significativos de la noche. Solo unas horas después, su vida llegaría a un abrupto y trágico final. Diana murió en un accidente automovilístico en el túnel del Puente del Alma, en París. La noticia recorrió el mundo con una velocidad sobrecogedora, sumiendo a millones de personas en un luto colectivo. Pero más allá del dolor público, 2 niños acababan de perder, de forma repentina, a su madre. Después de pasar el verano separados, William y Harry ahora enfrentaban una nueva realidad, una vida sin ella. En los días posteriores, la tristeza era palpable, no solo en la familia real, sino en todo el planeta. Sin embargo, una pregunta resonaba con fuerza entre quienes más la amaban. ¿Había dejado Diana algo escrito para sus hijos? ¿Una carta? ¿Una nota? ¿Una despedida? A lo largo de los años, había compartido sus pensamientos mediante entrevistas, cartas y confidencias, pero ¿había algo más? ¿Un mensaje final? Y si lo había, ¿por qué nadie lo conocía? El dolor de su pérdida era abrumador. Diana no solo había sido una princesa, fue una mujer compasiva, resiliente,
que impulsó el cambio desde su lugar. Pero para William y Harry, fue, ante todo, su madre. Apenas tenían 15 y 12 años cuando fueron arrastrados a un duelo público que expuso su dolor ante millones de personas. Aunque el mundo compartía su tristeza, su sufrimiento más íntimo se mantuvo reservado. Y sin embargo, se esperaba de ellos que encarnaran el rostro de la monarquía, que mantuvieran la compostura, que contuvieran las lágrimas. En medio de esa solemnidad, comenzó a circular la idea de que Diana había escrito una carta final, una despedida, un último mensaje que, quizá, aún estaba por ser revelado. No existía confirmación oficial. Nadie mostraba la carta, pero quienes la conocieron sabían que Diana tenía por costumbre escribir a sus hijos constantemente, incluso cuando estaba lejos. En esas cartas encontraba una forma de expresarse con más libertad que cara a cara. A veces eran simples recordatorios de su amor. Otras veces dejaban entrever el peso que sentía en su vida. Porque para Diana, escribir era también una forma de liberar emociones. Por eso, muchos creían que, en sus últimos meses, había dejado algo más. Un testimonio que William y Harry podrían leer cuando estuvieran listos. Aunque tras su muerte los príncipes hablaron poco sobre sus últimos días con su madre, el misterio persistía. ¿Les había dejado un mensaje final? Con el tiempo, tanto William como Harry compartieron recuerdos llenos de afecto. Su voz cálida, su risa contagiosa, la forma en que los hacía sentir únicos. Las cartas que conservaban de ella se convirtieron en reliquias emocionales, parte de su historia familiar. Pero la existencia de una carta perdida, una que contuviera una despedida clara, seguía envuelta en el silencio. La familia real siempre ha sido muy celosa con su correspondencia privada. Sin embargo, las cartas de Diana eran mencionadas con frecuencia en voz baja, como si se tratara de piezas sagradas. Algunas fueron confiadas a amigos muy cercanos. Otras quedaron entre sus pertenencias más preciadas, protegidas con discreción. Con el paso del tiempo, algunas salieron a la luz, y lo que revelaban era asombroso. Los pensamientos más auténticos de Diana, escritos con una sinceridad conmovedora. En una de esas cartas, dirigida a un amigo íntimo, escribió: «Vivo cada día para asegurarme de que sepan que son amados más allá de toda medida». En otra carta, escrita tras su divorcio, revelaba su preocupación por el impacto que ese cambio tendría en sus hijos. «Solo quiero que sean felices y que crezcan sabiendo que cuentan con apoyo, pase lo que pase». Estas palabras eran más que consejos. Eran una muestra del amor incondicional que sentía como madre. Pero también habría nuevas incógnitas. Había dejado Diana una carta final especialmente pensada para William y Harry. Una carta que solo debían leer cuando fueran adultos, o cuando ella ya no estuviera. Dada la forma en que Diana solía expresar abiertamente sus emociones, muchos pensaban que sí, que debía existir una última carta, una despedida cuidadosamente escrita, destinada a sus hijos. Durante años, esa posibilidad fue objeto de rumores. Algunos creían que la misiva estaba guardada en los archivos reales, lejos del acceso público. Otros aseguraban que permanecía oculta entre documentos personales no descubiertos tras su fallecimiento. Esta incógnita se mantuvo sin respuesta durante décadas, hasta que un descubrimiento inesperado reavivó el interés por su legado escrito. Fue en 2024 cuando una colección privada de documentos salió a la luz. Entre ellos, se encontraba una carta que sobresalía por encima del resto. Una nota escrita con la ternura característica de Diana y dirigida exclusivamente a sus hijos. Se cree que fue redactada a inicios de 1997, y aunque reflejaba sentimientos similares a los ya conocidos, esta vez sus palabras transmitían una urgencia distinta. No era una carta más. Llevaba consigo una carga emocional más profunda, como si quisiera dejarles algo que fuera eterno. El contenido de la carta reafirmaba los valores que siempre defendió: que sus hijos crecieran rodeados de amor y con libertad para elegir su propio camino.
Pero esta vez, el mensaje era más claro, más directo. Hablaba de los desafíos que podrían enfrentar, de la presión de sus roles reales y de la importancia de no dejarse arrastrar por las expectativas impuestas. Vista desde el presente, sus palabras resultaban inquietantemente reveladoras. Años más tarde, cada decisión que tomaron William y Harry pareció estar, en cierto modo, influenciada por ese mensaje de su madre. Conforme se conocieron los detalles, surgió un debate inevitable. ¿Por qué esta carta permaneció oculta durante tanto tiempo? ¿Fue escondida deliberadamente? ¿Simplemente se pasó por alto? ¿O fue una decisión tomada por respeto a sus hijos? Lo cierto es que su publicación reavivó antiguos interrogantes sobre los últimos meses de vida de Diana. Algunos expertos opinaban que fue preservada en secreto para proteger la privacidad de los príncipes. Otros sostenían que su contenido era tan delicado que no se consideró oportuno revelarlo antes. Sea cual fuere la razón, la carta empezó a analizarse bajo una nueva perspectiva. Para quienes estudiaron a fondo la vida de Diana, su existencia no resultó una sorpresa. Siempre fue una mujer que encontró en las palabras una forma de expresar sus sentimientos más profundos. A lo largo de su vida, escribió innumerables cartas personales, muchas de ellas dedicadas a William y Harry, pero esta era diferente. No solo por su contenido, sino por el momento en que fue escrita y por la emoción que transmitía en cada línea. Diana había hablado con honestidad sobre las presiones que implicaba su posición, sobre el escrutinio incesante y su deseo de proteger a sus hijos de las mismas dificultades. Pero en esta carta parecía ir más allá. Fue escrita apenas unos meses antes de su trágico final. Aunque repetía ideas que ya había compartido en el pasado, lo hacía con un tono más urgente, más decidido. Les recordaba a William y Harry que su felicidad debía estar por encima de cualquier obligación, que eran profundamente amados, y que jamás debían sentirse atrapados por las expectativas que los rodeaban. Estos pensamientos no eran nuevos en ella, pero en esta carta alcanzaban un nuevo nivel de claridad. Diana no solo deseaba que sus hijos fueran libres, les estaba animando, con sus palabras, a luchar por esa libertad. A pesar de no saber lo que les depararía el futuro, su mensaje terminó siendo profético. En su escrito, advertía sobre los peligros de no poner límites personales, sobre el riesgo de ser consumidos por las exigencias externas, pero sobre todo, les rogaba que nunca perdieran su esencia, que nunca olvidaran quiénes eran en realidad. Durante años, hubo quienes afirmaban que Diana tenía una sensibilidad especial para anticipar lo que ocurriría. En cartas y conversaciones previas, había hablado de su sensación constante de estar vigilada, de no sentirse segura. Confesó a algunos amigos que creía que la seguían. Y aunque la carta dirigida a William y Harry no mencionaba amenazas concretas, el tono dejaba entrever que contemplaba la posibilidad de no estar siempre con ellos. Esa incertidumbre parecía haberla impulsado a dejar por escrito sus pensamientos más profundos. La visión que tenía Diana de la monarquía era compleja. Nunca la rechazó por completo, pero tampoco la aceptó sin reservas. Criticó la falta de apoyo emocional dentro de la institución, pero también reconocía su labor en el servicio público. Con el paso del tiempo, sus opiniones evolucionaron. Para finales de los años 90, estaba convencida de que la monarquía debía transformarse para seguir siendo relevante. Esta idea la compartió públicamente en varias ocasiones, pero en esta carta el mensaje era distinto. Era íntimo, dirigido solo a sus hijos. Les decía que, aunque siempre estarían vinculados a la familia real, sus vidas privadas debían tener el mismo valor que sus deberes públicos. Les pedía aceptar el cambio, desafiar las tradiciones que ya no les sirvieran y, ante todo, cuidar de su bienestar emocional. Era un llamado directo a priorizar su paz interior por encima de las obligaciones institucionales. Una guía maternal para cuando ya no pudiera acompañarlos en persona, pero sí a través de sus palabras. Lo más sorprendente
es que esa carta parecía anticipar con claridad los caminos que William y Harry seguirían como adultos. Aunque aún eran jóvenes al momento de la muerte de su madre, las decisiones que tomaron en los años siguientes reflejaban fielmente los valores que ella les había inculcado. William, como futuro rey, buscó un equilibrio entre su papel institucional y una vida familiar moderna. Junto a Catherine Middleton, decidió criar a sus hijos en un entorno más cercano a la gente, fuera de los rigores extremos de la tradición. Harry, por su parte, eligió un rumbo muy distinto. Junto a Meghan Markle, construyó una vida independiente, lejos de las responsabilidades reales. Su decisión de alejarse de la monarquía en 2021 marcó una ruptura definitiva con el sistema que lo había visto crecer. Aunque la carta de Diana no trazaba una hoja de ruta específica, sus temas centrales resonaban con fuerza: libertad, autenticidad y la importancia de vivir bajo sus propios términos. Conforme se difundieron los detalles del documento, resurgió una conversación inevitable sobre el papel de la monarquía en el siglo XXI. Diana había insistido en la necesidad de que la institución cambiara, y sus palabras, décadas después, parecían más actuales que nunca. Si bien la familia real ha atravesado transformaciones desde entonces, algunas tensiones persisten. El debate público se divide entre quienes abogan por una monarquía moderna y quienes prefieren conservar su esencia más tradicional. Para William y Harry, la carta fue mucho más que un texto. Era una confirmación del amor constante de su madre. Para el resto del mundo, representaba el eco de una voz que nunca se apagó. La publicación de este mensaje generó una reflexión más profunda sobre la influencia de Diana en sus hijos y sobre cómo esa influencia continúa dando forma al futuro de la monarquía. Durante su vida, Diana fue vista como una figura disruptiva, una mujer que rompía esquemas, que incomodaba al sistema. Pero con el paso de los años, su legado no hizo más que crecer. En sus respectivos caminos, William y Harry mantuvieron vivo ese legado. William modernizó ciertos aspectos de la realeza desde dentro, mientras protegía a su familia del acoso mediático. Junto a Catherine, optó por una educación más convencional para sus hijos, más conectada con la vida real. Una decisión que reflejaba las mismas convicciones que defendía su madre. Harry, en cambio, tomó un rumbo completamente distinto. Renunció formalmente a sus funciones reales, lo que se convirtió en uno de los episodios más impactantes en la historia reciente de la familia real. En entrevistas posteriores, habló abiertamente sobre las dificultades de crecer bajo el escrutinio público y las presiones que enfrentó desde niño. Su decisión de alejarse estuvo motivada, principalmente, por el deseo de proteger a su esposa, a sus hijos y a sí mismo. Esas preocupaciones reflejaban las mismas luchas que Diana había enfrentado décadas atrás. El descubrimiento de la carta trajo una comprensión más profunda de estas decisiones. Las palabras de Diana no solo eran amorosas, también transmitían una esperanza clara: que sus hijos fueran dueños de sus propios caminos, que tuvieran la fuerza de elegir, de decir no, de ser fieles a lo que sentían, incluso si eso iba contra las normas de la institución. En un mundo donde el deber solía imponerse a todo lo demás, su mensaje resultaba especialmente poderoso. Ese mensaje, la importancia de ser uno mismo por encima de cualquier título, fue quizás su legado más fuerte. Y aunque la carta estaba dirigida exclusivamente a William y Harry, su publicación reabrió una discusión más amplia sobre la compleja relación entre Diana y la familia real. A lo largo de su vida, Diana mostró dos caras: la mujer adorada por el público y la que, dentro del palacio, a menudo se sentía sola e incomprendida. Ella misma habló con franqueza sobre sentirse ignorada, sobre su deseo de humanizar la monarquía, de hacerla más accesible emocionalmente. También denunció la resistencia que enfrentó al intentar lograrlo. Aunque sus esfuerzos por transformar la institución no siempre fueron bien recibidos, no cabe duda de que cambiaron para siempre la percepción pública de lo que significaba ser parte de la realeza. Su visión influyó especialmente en las generaciones más jóvenes.
William y Harry crecieron en un contexto donde el impacto de su madre no podía ser ignorado. Los valores que ella les enseñó, empatía, autenticidad, libertad, quedaron marcados en sus decisiones. Sin embargo, cuando los detalles de la carta salieron a la luz, volvió la pregunta: ¿por qué tardó tanto en hacerse pública? Algunos sostenían que fue ocultada a propósito. Otros creían que se mantuvo en privado como una forma de proteger la intimidad de los príncipes. La familia real ha mantenido siempre una estricta reserva sobre su correspondencia interna. Muchas cartas importantes han permanecido sin conocerse durante años, pero el momento en que emergió esta fue especialmente simbólico. Ocurrió justo cuando el debate sobre el futuro de la monarquía alcanzaba un nuevo punto de tensión. Para quienes habían seguido la historia de Diana con atención, esta carta no era solo un documento, era un recordatorio de quién fue realmente. No solo era una princesa, fue una madre que peleó para que sus hijos tuvieran vidas que trascendieran sus títulos. Fue una mujer que usó su fama para dar visibilidad a causas olvidadas. Y fue también alguien que desafió una institución que, en ese momento, no sabía cómo manejar su independencia. Sus palabras siguen teniendo una fuerza emocional profunda. Aunque reflejaban el pasado, sus ideas aún interpelan al presente. Los temas que Diana señalaba entonces, la importancia de la emoción, el conflicto entre el deber y la felicidad personal, y la necesidad de adaptarse a los tiempos, siguen siendo relevantes. Y las respuestas a esas preguntas han sido distintas para William y Harry. Mientras uno eligió cambiar el sistema desde dentro, el otro prefirió alejarse por completo. Pero ambos caminos ilustran los dilemas de haber nacido en un mundo donde todo está predefinido. La carta, escrita en otra época, supo anticipar esas batallas. Diana quería que sus hijos entendieran que eran más que príncipes, que su identidad no debía limitarse al rol que se les asignó. Y hoy, con la existencia de esa carta finalmente conocida, se confirma que su voz nunca desapareció del todo. Su influencia sigue presente en cada decisión que toman sus hijos, en cada paso que dan. Diana siempre tuvo una sensibilidad especial para leer el mundo antes que los demás. Aunque han pasado muchos años desde su partida, sus palabras continúan inspirando, desafiando y recordando al mundo quién fue realmente esa mujer que redefinió para siempre lo que significa ser princesa. La historia detrás de esta carta perdida de la princesa Diana no solo nos revela una faceta aún más humana de ella, sino que también nos recuerda que, incluso después de tantos años, su voz sigue viva. A través de sus palabras, Diana continúa guiando a sus hijos y tocando los corazones de millones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la familia real ha seguido el camino que Diana deseaba para sus hijos? Nos encantará leer tus pensamientos en los comentarios. Si este relato te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita